Querida iglesia, les saludo con la paz del Señor. Creo que nuestro pastor Obed nos hizo la introducción del tema de esta noche, porque tengo, hermanos, el tema alcanzando familiares y amigos para Cristo. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, el versículo 31. Hechos, capítulo 16, el versículo 31, lo leemos juntos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amados, damos gracias al Señor por esa multiforme gracia de Dios cuando estamos evangelizando. Tenemos evangelismo público, ¿no? Cuando hay una predicación, tenemos evangelismo persona a persona, tenemos evangelismo, hermanos, con nuestros familiares y nuestros amigos. Y creo, hermanos, con todo el corazón que el evangelismo, alcanzar almas, alcanzar vidas, a alcanzar almas, hermanos queridos, especialmente familiares, es un gozo sin igual. Miramos en la palabra de Dios, hermanos, cómo el pecado ingresó en la primera familia, en el huerto del Edén, y prácticamente, hermanos, desfiguró toda aquella hermosa creación de nuestro Señor. Dios había instituido la familia para nuestra felicidad. El hogar sería dado, o la familia, hermanos, para que el hombre sea completamente feliz. El Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le preparó una ayuda maravillosa y dio orden para que ellos se multipliquen en ese estado de inocencia, en un estado de pureza y de limpieza. Pero entró el pecado y desfiguró, alteró todo ese principio en la familia. Y nosotros sentimos hasta el día de hoy, hermanos, cómo el pecado, hermanos, sacude prácticamente el cimiento de nuestra familia, de nuestro hogar. Lloramos el ingreso, hermanos, del pecado, la destrucción, en una forma tan dramática, algunas veces nos hace llorar, y participamos alguna vez, hermanos, con alegría de matrimonios, y después tenemos que llorar con ellos cuando se aproxima un divorcio o un problema en la familia. Hay problemas espirituales y hay problemas morales que están atacando a la familia. Y amados, nosotros sabemos que el remedio para restaurar a la familia está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dio prioridad para alcanzar almas a través de las familias. Vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, el versículo 5. Se aproximó a Zaqueo y le dijo así. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermanos, el Señor quiere entrar en los hogares y darles, hermanos, la salud espiritual.
quiere salvar, hermanos queridos, quiere restaurar a su estado primario a la familia. Quiere restaurar, hermanos queridos, a la familia para que sea la felicidad de los hombres. Quiero entrar a tu casa, Zaqueo. Desciende, ven. Y luego diría, hermanos queridos, Zaqueo llevó a nuestro Señor Jesucristo y el versículo 9 dice, Jesús declaró, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús quiere entrar a las familias. Jesús quiere entrar a nuestro hogar. Jesús quiere salvar a nuestros hijos, a nuestros parientes. En otra ocasión, el Señor hizo un milagro muy grande. Esto es, hermanos, está escrito en Marcos capítulo 5, el versículo 19. Este hombre estaba con problemas de demonios y el Señor lo liberó a este hombre. Y una vez liberado, el Señor le dijo así, versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Alabado sea el Señor. El salvado quiso quedarse con el Señor. El liberado quiso estar con el Señor. Dijo, no, vuelve a tu casa. Y allí cuenta las grandes obras que Dios ha hecho contigo. ¿Cómo ha tenido misericordia de ti? Amados, una persona convertida, una persona tocada por el poder de Dios, hermanos, es un instrumento poderoso para la salvación de nuestra familia. Es un instrumento poderoso, hermanos, para la salvación de nuestras amistades. Es un instrumento poderoso para la salvación de las personas que nos rodean, ya sea en nuestro trabajo o nuestro vecindario o en nuestro centro de estudio. Nosotros nos volvemos una bendición para ellos. El Señor dijo, no, vuelve a tu casa. En otra oportunidad, el Señor, hermanos, diría a Cornelio, Hechos capítulo 11, el versículo 14, diría Cornelio, un hombre piadoso, nos dice la palabra del Señor, un hombre que continuamente ayudaba con sus limonas a las personas pobres, era un hombre de oración, pero aún no era salvo. Y dice versículo 14, 13 y 14, Hechos. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Alabado sea el Señor. Cornelio, hermanos queridos, ¿no? Yo tuve una experiencia con una persona muy religiosa. Estaba hablando de la palabra del Señor y defendía su situación, que era piadoso y que él era una persona muy noble con las personas pobres, etc. Entonces dije, usted es como Cornelio. Dios habla de un hombre muy piadoso, muy semejante a usted. Y está escrito, ¿usted sabe orar? Sí, sé orar. ¿Usted da limosna? Sí, doy limosna. ¿Usted ayuda a los pobres? Y bueno, este hombre ayunaba. Y probablemente que este señor también, diría yo también, pero no pregunté esa parte. Y él dice así, pero él, Señor, se parece a usted, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero este caballero no era salvo. La palabra de Dios le premió esa piedad diciéndole, manda a traer a un apóstol para que te hable la palabra que te va a hacer salvo a ti y a tu casa. Nosotros sabemos que la buena conducta, la piedad nos lleva al cielo. Tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer que Él es el que pagó nuestros pecados, nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y tenemos que creer y recibirlo para ir al cielo. Alabado sea el Señor. Amados,
Nuestra casa puede convertirse un lugar, hermanos, de avivamiento, un lugar, hermanos, donde se mueve el Espíritu Santo. Casa de Cornelio, cuando Pedro vino, Cornelio había llamado a sus amigos. La palabra del Señor dice en capítulo 10, él había reunido a sus amigos y dice así, versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El Señor, hermanos, a través de Pedro dio el mensaje, ellos recibieron a nuestro Señor Jesucristo, pero lo más hermoso, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hubo bautismo en el Espíritu Santo. Nuestra casa, que puede estar arruinado por el pecado, o la casa, hermanos, que es el hogar que está en conflictos, tenga confianza en el Señor, espere en el Señor. Dios no hace acepción de personas, así como a Cornelio oyó sus súplicas, sus oraciones subieron a su presencia, el suyo también subirá a la presencia del Señor. El Señor hará grandes cosas en su casa. Aguarde con esperanza. Queridos hermanos, cuando hablamos que Cristo quiere entrar a los hogares, cuando se trata, hermanos queridos, de entrar basta que una persona acepte al Señor. Una de nuestras hermanas aceptó al Señor aquí en la escuela dominical. Y su hermano nos recomendó mucho y dijo, por favor, no lo descuide, hermana. Solo que ella vivía lejos, ella vivía en San Juan de Miraflores. Llegamos a la casa para visitar, muy lejos. Hermanos queridos, aquella hermana se afirmó. Hubo un poquito de resistencia en su esposo cuando se hacía cultos en su casa, culto familiar. Su esposo no quería entrar al culto, pero pasados días él también recibió a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué corazón de nuestra hermana como el corazón de la Lidia en las Sagradas Escrituras? Dios salvó en la escuela dominical, pero nos llevó a su casa y en su casa comenzamos una reunión, un culto familiar. Hermanos, hoy para gloria del Señor, no es una congregación esa casa. Esa congregación parece que ya tiene hijos y son congregaciones muy bendecidas, muy fructíferas para gloria del Señor. Otra de nuestras hermanas que también se afirmó, se reconcilió y ella fue a vivir lejos, muy lejos, casi a 2 horas de acá. En ese periodo no había movilidad, pero dijimos, esa hermana estaba constante aquí en la escuela dominical, vamos a visitar. Fuimos a visitar y aquella hermana, nosotros le dijimos, tal día vamos a ir a verte. Era un día viernes. Llegamos a las 4 de la tarde. Cuando entramos no estaba sola. Ella había invitado a su papá. Había invitado a los vecinos, así como Cornelio. Y cuando llegamos, ya no era una visita familiar. Oramos, cantamos y predicamos la palabra del Señor. Y cuando terminamos, la hermana dijo así, hermana, ¿y cuándo es la próxima visita? El próximo viernes, ¿verdad? A la misma hora de hoy. Como habían invitados, dije, sí, el próximo viernes estamos aquí. Volvimos el viernes. Ya eran más invitados. Hicimos el culto y volvió a decir, igual no, hermana, a la misma hora el próximo viernes. Hasta el día de hoy no es una casa, hermanos. Es una congregación maravillosa para gloria del Señor. Y esa congregación también ya tiene otros hijos, también fructíferos para gloria del Señor. Amados, el Señor ama nuestra casa. El Señor ama nuestra familia. El Señor está viendo, hermanos queridos, nuestro hogar para levantar su nombre, para proclamar su evangelio. Alabado sea el Señor. Queridos, probablemente en este trabajo hermanos,
cuando se nos dijo, hablen cómo evangelizan, dijimos, oh, Señor, ¿por dónde comenzamos? Porque la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos utiliza en una forma extraordinaria. Como decía nuestra hermana Marta, hemos desarrollado, hermanos, una sensibilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Para nosotros, hermanos, yo recuerdo, por ejemplo, en una visita a ver al odontólogo, estaba allí con anestesia, esperando para mi tratamiento, y vi que la asistenta, ¿no? la que ayudaba, era una adolescente. Entonces miré, dije, y esta adolescente podría hablarle de la palabra del Señor. Y cuando ya fui tratada, a la jovencita le digo, señorita, ¿te gustaría escuchar la palabra de Dios? Sí, me dijo. ¿Y te gustaría que visite a tu casa? Sí, y me dio la dirección. Cuando llegué a la casa, no estaba sola. Había reunido a su familia y había traído también a su amiga. Cuando hablé la palabra del Señor, algunos allí aceptaron al Señor, hermanos, pero ellos, mi propósito era traerlos a la casa del Señor. Aquí ellos se afirmaron hoy para gloria del Señor. En la casa, hermanos queridos, de esta amiguita funcionan varias células para gloria de nuestro Señor. Yo creo que, hermanos queridos, nuestro Señor sigue, hermanos queridos, palpitando su corazón para entrar a nuestra casa. Sigue diciéndonos como a Zaqueo, hoy es necesario que yo entre a posar a tu casa. Déjame quedarme en tu casa. Hermanos, Dios está contemplando el dolor, el sufrimiento, pero cuando entra nuestro Señor Jesucristo, hermanos queridos, pueda que algún miembro de la familia responda como respondió Pedro. Cuando Andrés evangelizó, cuando Andrés tuvo su encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, él lleno, entusiasmado del descubrimiento del Mesías, él corrió, dijo, mi hermano también tiene que conocer al Mesías, mi hermano tiene que saber de esto. Fue y dijo, Pedro, hemos hallado al Mesías, vamos. Y Pedro, gracias a Dios, aceptó al Señor inmediatamente. Pero también, hermanos, podemos encontrarnos que algún miembro de nuestra familia no se rinda al primer día. Y no tampoco entregue su corazón. Antes quizá actúe como actuó Natanael. Felipe, cuando fue a buscar a su amigo Natanael también escuchó. Hemos encontrado de aquel de quien escribe Moisés y los profetas. Pero Natanael dijo, ¿y de dónde es él? De Nazaret. De Nazaret no sale nada bueno. Tenía prejuicios. Amados, quizás nuestra familia tenga prejuicios de algo o algún mal recuerdo de algún evangélico. Pero como decía nuestra hermana Marta, hermanos, nosotros sabemos que el evangelio es poder de Dios. Nosotros no vamos a compartir, no vamos a impartir lo que nosotros sabemos, sino somos, hermanos, comisionados con un mensaje poderoso que transforma vidas, que sana a los enfermos, que liberta a los oprimidos. Alabado sea el Señor. Quizá ellos, hermanos, inmediatamente no entreguen su vida al Señor. Van a demorar. Una de nuestras hermanas del círculo de oración vino a dar un testimonio y dijo, doy gracias al Señor, hermanos, porque mi esposo aceptó al Señor después de 20 años. Y yo dije, ¿de cuánto tiempo? 20 años. Amados, hoy es obrero del Señor. No importa que pasen un poquito de tiempo. Ten paciencia con la persona, con su familia, con su amigo. Tenga paciencia. El que nos dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. La palabra de Dios dice, Él es fiel. Él no puede mentir porque Él no es hijo de hombre. Alabado sea el Señor. Tu familia está bajo la promesa. Usted tiene que profetizar, tiene que hablar.
aunque él esté desviado, aunque él esté lejos, aunque él esté con grandes prejuicios contra el evangelio, usted, la palabra del Señor dice que los que llevamos la palabra del Señor vamos andando y llorando. Es tiempo de hacer barbecho, como decía nuestra hermana Marta. Es tiempo de preparar para que esos hombres sigan contemplando, sigan viendo en su vida lo que Dios ha dado a usted, la nueva vida. Alabado sea el Señor. Nuestra familia y nuestros amigos son muy observadores. Ellos están milimétricamente mirando nuestra vida y nosotros no podemos prohibirles. La palabra del Señor nos dice que nosotros así alumbre vuestra luz para que los hombres glorifiquen a nuestro Señor. Somos cartas abiertas leídas por todos. Nuestra nueva vida en Cristo tiene que estar expuesta a nuestra familia, a nuestro amigo. Tenemos nuestra integridad, tiene que ser vista. Entonces nosotros estamos abriendo camino, sea que demore 1 año, 2 años, 20 años o 30 años, profetizando. El Señor prometió, yo y mi casa serviremos al Señor. Alabado sea el Señor. Y nosotros, hermanos queridos, tendremos, aleluya, vamos a decir esta palabra. No vamos a decir como Josué, serviremos un día, no muy lejano, vamos a decir, yo y mi casa servimos al Señor. Queridos hermanos, vamos a trabajar. Este trabajo, hermanos queridos, puede ser, quizá no tenga un resultado inmediato, pero tiene resultado para gloria de nuestro Señor. Que el Señor los bendiga.